Muy buenos días, mis hermanos. Una vez más, sean todos bendecidos en el más glorioso nombre que hay, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios bendiga a su iglesia en este día. Nos sentimos gozosos de tenerle a cada uno de ustedes en esta mañana aquí, porque como iglesia nosotros apartamos este tiempo para dar lo mejor de nosotros para Dios, para que en este tiempo Él sea lo primero. En este día es para Dios y nos gozamos. Vamos a comenzar a aterrizar el libro de Filipenses en la autopista, después de estar volando por 5 meses con él. No vamos a concluir hoy. No vamos a concluir hoy, pero vamos a comenzar a ubicarlo sobre la pista para comenzarlo a aterrizar. El capítulo 4 estuvimos hablando de la firmeza espiritual. La voluntad de Dios es que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes camine firmemente cada día en Él. Y para eso es necesario vivir en armonía. Estuvimos estudiando esto. Aprender a ver las cosas desde el punto de vista de los demás, porque aprender a ver las cosas desde el punto de vista de los demás, aprender a ponerme en el lugar del otro, me ayuda a ser sensible, a ser humilde hacia las necesidades de los demás, a caminar menos en nosotros, porque el caminar en nosotros nos lleva a afanarnos. La palabra de Dios quiere enseñarnos que tenemos que aprender a caminar en el Señor, porque el caminar en el Señor nos lleva a depender de Él. Aprendimos que nuestras mentes deben pensar en lo correcto, en lo que es verdadero, porque Él guarda en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti perseveran. A los que toman la decisión, el ejercicio diario de vivir en obediencia, en santidad para Dios, Dios lo guarda con su paz. Dios lo guarda con su paz. Como ya hemos predicado, los filipenses habían mostrado mucho interés por el ministerio del apóstol Pablo. Sin embargo, por alguna razón no conocida, Pablo por algún tiempo no había tenido noticia de sus amados hermanos en Filipo. Pero un día Pablo recibe la grata sorpresa de la visita de Epafrodito, que había enviado la iglesia de Filipo para traerle una ofrenda, mostrando preocupación por ese valioso apóstol que años atrás estuvo en el comienzo de esa iglesia. Y Pablo aprovecha el término de esta carta para agradecer a su amada congregación en Filipo. Quiero invitarles a leer Filipenses capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 10. Libro a los Filipenses capítulo 4. A partir del versículo 10. Si se dan cuenta, es un texto sumamente largo. Entonces vamos a tener que hacer algo con el texto. Será dividirlo. Pero en esta porción él va a mostrar gratitud a la iglesia. Dice el texto en el versículo 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien insisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partía más de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos.
Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busque frutos que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, y ante el cual un día todo el mundo tendrá que postrarse y reconocer que Jesucristo es el Señor. Nosotros, puestos de acuerdo en esta mañana, venimos delante de tu trono de gracia, Dios, para escuchar lo que tú tienes para nosotros. No pretendemos saberlo, no conocemos el camino, no conocemos la dirección de lo que tú tienes para nosotros. Por eso nosotros acudimos a tu palabra, porque es en ella que tenemos dirección, es en ella que tenemos el propósito, lo que tú tienes para nosotros. Permítanos como creyentes, lavados por la sangre de Cristo, a tener un oído sensible a tu palabra, que ella pueda chocar nuestras vidas puedan asimilarla, entenderla y aplicarla. Ayúdanos, Dios. Sé con cada hermano, cada amigo que nos visita en esta mañana, y de antemano yo te pido una bendición especial para cada uno de ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El apóstol Pablo en el versículo 10 dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Algo que debemos destacar en el texto es el énfasis, la actitud que el apóstol Pablo pone en el texto cuando él expresa me gocé. Aún en la conclusión de la carta, el apóstol Pablo sigue haciendo énfasis en el tema original. Recuerden que hemos estado hablando todo el tiempo de estar siempre gozosos, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. La palabra de Dios nos está llamando como creyentes a estar siempre gozosos, gozosos a pesar de las circunstancias. Y el apóstol Pablo dice: me gocé en el Señor. Pero no solamente se entiende como que me gocé en el Señor. Él dice: me gocé en gran manera. Me gocé en gran manera. El apóstol Pablo se sentía feliz, gozoso, regocijado por ver la actitud de los hermanos en Filipos. La preocupación de los filipenses por el apóstol Pablo llenó de gozo al apóstol. Y ese gozo que él tenía era un gozo en el espíritu, porque él dice: en el Señor. Es en el Señor donde nosotros como creyentes experimentamos el verdadero gozo de la vida. Antes de concluir el libro, el apóstol Pablo aprovecha para manifestarle a los hermanos en Filipos lo que verdaderamente lo hacía feliz a él. Él aprovecha esta porción para manifestarle a los hermanos en Filipos lo que verdaderamente, donde verdaderamente estaba basada su plenitud. Lo que lo llenaba a él, lo que lo hacía gozoso a pesar de la adversidad. Donde él basaba su contentamiento. Y quiero que aprovechemos el texto para ver algunas características de esa plenitud que el apóstol Pablo nos quiere mostrar en esta porción. Hay varias cosas. Número 1, él está manifestando una vida plena, una vida de contentamiento, una vida de satisfacción en el Señor. Y hay algunas cosas que él muestra en el texto. Lo número 1 que él muestra es que él se goza de ver el crecimiento de los hermanos. Cuando él muestra en el texto aquí su gran alegría, su gran regocijo por la actitud de los hermanos en Filipos. Habían transcurrido unos 10 años. 10 años desde el momento que el apóstol Pablo dio los primeros pasos en la iglesia de Filipos. Recuerden que esa iglesia comenzó a reunirse con algunas hermanas que se juntaban a la orilla del río y se reunían en la casa de Lidia. Y habían pasado 10 años, más o menos 10 años,
Y el interés de esos hermanos por el apóstol Pablo había resurgido una vez más. El apóstol Pablo se goza sabiendo que la tardanza que los filipenses habían tenido no era por indiferencia. No se habían olvidado del apóstol Pablo. Él dice, lo que pasa es que le ha faltado la oportunidad para ellos servirle. Los filipenses nunca se olvidaron del apóstol Pablo. Ellos siempre trataron de buscar la manera de ayudarlo. Pero debemos irnos al contexto y ver si era fácil o era difícil tratar de contactar a una persona como el apóstol Pablo, que salía a sembrar iglesias por Asia Menor. Y en su tercer viaje misionero viajó alrededor de 900 kilómetros hasta llegar hasta Roma. 900 kilómetros. Piensen que vamos a Bávaro, regresamos, van 600 y volvemos, van 900 a caballo. La lógica me dice que como la comunicación en aquel entonces no es como hoy, el transporte no es como hoy, no era fácil contactar a ese misionero, a ese hombre que estaba predicando la palabra de Dios. No era fácil. Pero hasta lograr la partida de Epafrodito, no le había sido fácil a ellos contactar al apóstol. Dice el versículo 18, pero todo lo he recibido y lo tengo por abundancia. O sea, el apóstol Pablo, al recibir una ofrenda de amor de parte de sus hermanos, en la carta que él escribe y les retorna, lo más lógico es que exprese unas palabras haciendo contar que Epafrodito le entregó lo que ellos habían mandado. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis, o los fragantes sacrificio acepto, agradable a Dios. El gozo que el apóstol Pablo experimentó por estos hermanos, por la actitud de estos hermanos, no era producto, no era resultado de la ofrenda que él había recibido, aunque él la necesitaba, la ofrenda. El apóstol Pablo se está regocijando por la actitud de crecimiento y madurez mostrado por la iglesia. Esos hermanos que 10 años atrás eran bebés espiritual, que posiblemente algunos de ellos no conocían al apóstol Pablo y simplemente por la información que otro hermano daba de un hombre, el apóstol Pablo estuvo aquí hace 10, y le contaban a los otros hermanos. Y esos hermanos amaban al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo está viendo la actitud de crecimiento que ellos tenían. Esos hermanos habían visto el esfuerzo del apóstol Pablo. Esos hermanos habían visto el sacrificio del apóstol Pablo por la obra. Ellos habían escuchado el estilo de vida y lo que había pasado con el apóstol Pablo estando preso. En Hechos capítulo 18, verso 5, la palabra de Dios dice: Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Y ellos sabían eso. Totalmente entregado a la predicación de la palabra de Dios. Esos hermanos en Filipos estaban siendo obedientes a las escrituras. Ellos estaban siendo obedientes a las escrituras al manifestar interés por otro hermano, mostrando interés el uno por los otros. Estaban siendo obedientes a las escrituras, mostrando amor los unos por los otros. Estaban siendo obedientes a las escrituras, mostrando sensibilidad por lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Quiero decirles, mis amados hermanos, que muchas veces nosotros como creyentes no somos sensibles a nuestros hermanos. No somos sensibles al que está al lado. No somos sensibles al que está haciendo la obra de Dios. Somos indiferentes. A veces estamos al lado de un hermano que sabe que podemos hacer algo y no lo hacemos. Vemos un hermano que le pasamos por el lado de nuestro vehículo y el hermano lloviendo y lo dejamos. Volteamos la cara. A veces somos insensibles y no mostramos lo que Cristo quiere que mostremos. Y el apóstol Pablo se está regocijando por la actitud de amor de esos hermanos que habían pasado 10 años y tenían en la mente lo que el apóstol Pablo había hecho y se preocupaban por él. Y eso lo llenaba de regocijo a él. Si hay algo que da satisfacción, gozo a un obrero, a un líder, a un pastor,
es ver cómo la iglesia se preocupa los unos por los otros. Una de las señales de crecimiento y madurez de una iglesia es cuando la iglesia se preocupa por los demás. Cuando la iglesia se preocupa por los demás. Cuando la iglesia no es indiferente a las necesidades el uno por el otro. Aún habiendo pasado 10 años, la iglesia estaba agradecida por lo que el apóstol Pablo había hecho. Y no habían olvidado ese sacrificio del apóstol. Esa iglesia de Filipos siempre mostró la actitud correcta hacia ayudar al apóstol Pablo. Y le voy a dar la característica que ustedes se van a sorprender de esa iglesia. Era una iglesia pobre. Increíble. La iglesia de Filipos era una iglesia pobre. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios capítulo 8. Versículo 1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Su profunda pobreza, dice la palabra de Dios. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Miren, una iglesia madura solamente hace eso. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Una iglesia pobre. Y fue la iglesia que más se preocupó por ofrendar para el apóstol Pablo. El ver esa actitud de la iglesia, el apóstol Pablo conociendo la situación de la iglesia, eso lo llenaba de gozo, de regocijo, porque él estaba viendo, ellos están creciendo en el Señor. Eso es una manifestación de una iglesia que está creciendo en el Señor. Siempre que hablo de temas relacionados como estos, viene a mi memoria algo que me marcó. Ya yo lo he contado, se lo voy a contar una vez más. ¿Se recuerdan lo que le he contado a la hermana Bienvenida, verdad? ¿Recuerdan eso? Tuve una época de mi vida donde los ingresos a mi familia no estaban entrando como debían entrar. Y la hermana Bienvenida quizás escuchaba que estaban orando por mí en la iglesia. Y un día allá detrás, atrás, en la puerta, ella entra la mano, saca y me pone la mano algo. Y cuando yo como que me di cuenta, mire, hermana, porque yo sabía la pobreza que tenía esa hermana. En la situación que yo estaba, yo tenía 60 veces más que ella. Y cuando yo intenté rechazarla, mire, me llega a la mente, ella sintió como que yo estaba rechazando porque ella era pobre. Y Dios me dio una lección de vida a mí con la hermana Bienvenida. Una lección de vida. No hay manera de que yo predique cosas como esta que no recuerde eso, porque marcó mi vida. En su profunda pobreza tuvo la actitud correcta. Eso viene de Dios. La actitud de esta iglesia de Filipos venía de Dios. Venía de Dios. Quizás lo más común en una iglesia pobre es que esa iglesia tome los recursos y se enfoque en ellos, se enfoque en su mantenimiento. Pero esa iglesia había decidido apoyar al apóstol Pablo en su ministerio.
de lo poco que tenían, lo dieron para el sustento de su líder. Y esto hablaba muy bien del corazón de esos hermanos. Eso hablaba muy bien del amor y el compromiso de esos hermanos con el Señor. Y hablaba muy bien de la dependencia que esos hermanos tenían en lo que Dios podía proveer cada día. Pablo se gozaba porque de lo poco que ellos tenían querían cubrir sus necesidades. Esto es una actitud contraria a lo que nosotros vemos todos los días. Normalmente las personas son muy agarradas de su dinero. Si hay algo de lo cual nosotros somos agarrados, es de nuestro dinero, porque así que lo vemos, nuestro dinero. Jamás pensamos que el dueño del oro y de la plata es Dios y que el dinero va de mano en mano. Y como dice por ahí, el dinero no tiene dueño. De mano en mano, es de Dios el dinero. Pero nosotros pensamos, es mi dinero y con mi dinero yo hago lo que... Y nos agarramos. Cuando un creyente es misericordioso, cuando un creyente ayuda a otros con su dinero, es un creyente que muestra rasgos que se parecen a Jesucristo, porque Él se dio por entero. Él se dio por entero. La actitud del apóstol Pablo muestra a un siervo dependiendo de Dios para sus necesidades, muestra su confianza en el hecho de que Dios usaría el medio correcto para sostenerlo. Todo el que esté en ministerio, todos los que estamos en ministerios, todos los hermanos, de una u otra manera tenemos que agarrarnos y aferrarnos a Romanos capítulo 8, versículo 28, ustedes lo saben. Y debe ser uno de los textos favoritos de algunos de ustedes. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Ver los creyentes caminar firmes con el Señor, verlos crecer en su caminar diario, verlos responder correctamente a sus responsabilidades, verlos con la visión correcta en cuanto al propósito de la iglesia, era un motivo de gozo para el apóstol Pablo. Era un motivo de gozo para el apóstol Pablo. Pero para que no fuera a malinterpretarse lo que él estaba diciendo en el versículo 10, él aclara que el motivo de su gozo no era la ofrenda, sino que él había aprendido, en segundo lugar, a adaptarse cualquiera que fuera su situación. Él había aprendido a adaptarse, a ajustarse a la situación que Dios permitía en su vida. El apóstol Pablo había aprendido a ajustarse o hacia arriba o hacia abajo. Si la situación era favorable y había abundancia, el apóstol Pablo se ajustaba. Si la situación era de escasez que Dios permitía en su vida, el apóstol Pablo se ajustaba. Como creyentes, confiar en la soberana providencia de Dios para nosotros nos permite ajustarnos hacia arriba o hacia abajo. Entender que no hay un solo detalle que se le escape a nuestro Dios. Y que cuando Dios permite alguna situación en nuestras vidas, siempre es con un propósito mayor para su gloria. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, dice el apóstol Pablo, cualquiera que sea mi situación. Se dice muy fácil el texto, se lee fácil. Oye, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol no niega el hecho de encontrarse necesitado, pero sí niega que el motivo de su gozo era por causa de haber cubierto su necesidad. Y es bueno puntualizar, porque a veces no conocemos mucho lo que fue la vida del apóstol Pablo, y yo les estimulo a leer, a estudiar. El apóstol Pablo, cuando es llamado por el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo era una persona económicamente acomodada. Él no era un desbaratado. Lo único que
todo lo que él tenía lo echó a un lado y lo consideraba como basura con tal de seguir a Cristo. Pero él era de una buena posición. Él dice, he aprendido a contentarme. Él no nació con esa virtud. Nadie nace con esa virtud de estar contento y ajustarse hacia arriba o hacia abajo. La única manera de usted ajustarse hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de la situación que Dios le ponga, es en Cristo. Solamente los creyentes pueden hacer eso. Y los creyentes que están en obediencia, creyentes que viven en santidad, no todos los creyentes. Porque hay muchos creyentes que están tratando de buscar atajos y dirigir su vida por donde ellos quieran. Y no esperar la respuesta de Dios. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que fuera mi situación. Él no está diciendo que está contento con la situación. Porque es imposible pensar que el apóstol Pablo está, wow, qué bueno, estoy preso. Qué latigazo que tan bueno. O sea, eso es imposible pensar eso. Él no estaba contento con la situación que vivía de que estaba encadenado 24 horas al día con un guardia pretoriano. Ahora, lo que el texto está diciendo es que él había aprendido a estar contento en medio de la situación. En medio de la situación que Dios, y que él entendía que Dios le había puesto. El apóstol Pablo entendía que en la situación cada situación que él vivía, cada situación que él estaba experimentando, que él pasaba, Dios tenía control de esa situación. Eso le permitía era ajustarse hacia arriba o ajustarse hacia abajo. La palabra en el original de contento, contentarse, contentamiento, tiene la idea de no depender de estar por encima de las circunstancias, de no quedarnos atados a los problemas, de estar por encima de las circunstancias adversas sin dejarnos atrapar. Hay una rayita, dice contentamiento, y quiero que ustedes escriban algo que he anotado. Si quieren poner alguna cosa que le llegue a su mente, también pueden hacerlo. Contentamiento es la facultad que Dios da a los creyentes para estar satisfechos en medio de cualquier dificultad. Repito, contentamiento es la facultad que Dios da a los creyentes para estar satisfechos en medio de cualquier dificultad. Aprendemos el contentamiento cuando estamos en Dios. Es imposible ajustarnos y vivir una vida de contentamiento, una vida plena, una vida satisfecha sin Cristo Jesús. Y normalmente quiero decirles que para todos es más fácil ajustarnos hacia arriba. Es más fácil ajustarnos cuando las cosas están favorables. Cuando los vientos están favorables hacia nosotros. Muchas veces los creyentes cambiamos la definición y pensamos que la Biblia está hablando de contento. Y brincamos, saltamos, nos frotamos las manos. Pero tenemos que entender que hay una diferencia. Estar contento, lo que conocemos como contento, es una respuesta favorable a un evento, o sea, una respuesta favorable a un evento que tenemos. Es un evento favorable a nosotros y respondemos de una manera alegre, divertida. Pero el contentamiento que la palabra de Dios está hablando no es la respuesta a un evento favorable. Puede ser un evento desfavorable también. No importa cómo venga el evento, el contentamiento lo produce el hecho de depender y entender que es Dios que permite la situación. Aún en su situación extrema, difícil, el apóstol Pablo no estaba descontento, él no estaba deprimido, él no estaba arruinado, él no había perdido el gozo. No importa estar preso con mala alimentación, privado de su libertad injustamente.
Porque el apóstol Pablo entendía que era Dios que le tenía en ese lugar con un propósito. Por eso en muchas de sus cartas, le voy solamente a mencionar para que usted tenga la idea del pensar de ese hombre tan extraordinario. En Efesios capítulo 3, verso 1, él dice: estoy preso porque sirvo a Jesucristo. En el 4.1 dice: preso en el Señor. Y en 2 Timoteo 1.8 dice: preso suyo. O sea, parece que el apóstol Pablo pasó mucho tiempo en su vida preso. Pero él entendía que él era un preso de Jesucristo. ¿Ustedes piensan que el apóstol Pablo no sabía que Dios podía liberarle de esa cárcel? ¿O ustedes creen que Dios no podía sacarle de esa cárcel? Ustedes nos recuerdan como cuando predicamos que cuando la conversión del carcelero de Filipo, ellos estaban presos. ¿Ustedes creen que ese terremoto fue que unas capas chocaron y una energía? No. Eso fue Dios. Eso fue Dios. Una obra de Dios. Y Dios pudo haberlo liberado a él ahí. Y Dios usó esa situación, él estar preso, para la conversión del carcelero de Filipo. Preso suyo, dice el apóstol Pablo. El verdadero contentamiento solo viene de Dios y capacita al creyente para estar satisfecho, pleno en medio de las dificultades. Esto es un ejercicio y es un reto para cada uno de nosotros como creyentes. Nosotros como creyentes en nuestras vidas diarias, si usted se examina su vida diaria, usted se va a dar cuenta la gran manifestación de descontento que hay en su vida. Totalmente opuesto. Y normalmente esa manifestación de descontento que usted tiene es porque usted ha puesto sus ojos en usted. Y usted ha puesto sus ojos en la circunstancia y ha quitado sus ojos de Jesucristo. Y cuando quitamos nuestros ojos de Jesucristo nos turbamos, nos deprimimos. Esta es una lección de vida para mí. Porque Dios quiere que yo entienda que Él tiene control de la situación de mi vida, hacia arriba, hacia abajo, hacia todos los lados. Dios tiene control. Y cuando nosotros como creyentes entendemos y aprendemos que Dios tiene control, nosotros aprendemos a descansar en Él. Si Dios me quiere tirar para allá, me voy con Él. Si me quiere tirar para acá, me voy con Él. Si me quiere tirar para atrás, me voy donde quiera con el Señor. Porque entendemos que Dios es el soberano y Él tiene un plan. Y dentro de su plan, Él usa nuestras vidas para su propósito y para su gloria. En esa actitud de contentamiento aprendemos a dar gracias en toda ocasión. El apóstol Pablo había aprendido a dar gracias en toda ocasión. Y no solamente lo había aprendido, sino que exhortaba a los creyentes a hacer lo mismo. En 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una actitud de contentamiento aprende a descansar en la providencia de Dios. Si nosotros en realidad conocemos a nuestro Dios, sabemos que Dios está desarrollando un plan para nosotros, para nuestro beneficio y para su gloria. Para nuestro beneficio y para su gloria. Le he repetido ya varias veces que esto no se trata de nosotros. Esto se trata de Él. Esto es para Jesucristo recibir toda la gloria. Primero de Pedro capítulo 4, verso 2. Esos textos ustedes no los tienen en sus hojas. Primero de Pedro 4, versículos 12 y 13. La palabra de Dios dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Están llegando las pruebas, pero ¿y qué será? ¿Y qué será lo que está pasando?
no os sorprendáis como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino, dice el texto, gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozaos en medio de la tribulación, en medio de la dificultad. Ya hemos enseñado en el pasado que normalmente los tiempos de mayor intimidad del creyente son cuando está en medio de la dificultad, en medio de las pruebas. Ahí le cogemos un cariño al Señor y hay una relación íntima y nos levantamos de madrugada a orar. Y nos acostamos en la noche orando y en el día orando. Y nos despertamos y en la noche entre durmiendo y despierto estamos, Señor, gracias Señor, me pongo en tus manos. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Cualquier esposa quisiera ver a su esposo pensando 24/7 en ella, ¿verdad? Con su mente todo el tiempo, todos los eventos del día para su esposa, todo para su esposa. Es la actitud, eso es lo que Dios quiere y eso es lo que pasa cuando estamos en una dificultad y que tenemos que depender obligatoriamente de nuestro Dios. Nuestra mente está 24/7 con el Señor. Entonces hay una comunión y una relación preciosa con nuestro Dios. Una actitud de contentamiento, aprende a estar satisfecho con lo mucho o lo poco que Dios nos da. No está tratando de forzar las cosas, porque muchas veces somos expertos forzando las cosas. Y yo quiero la cosa por aquí. Señor, es por aquí que voy. O sea, no estamos pidiéndole a Dios dirección, estamos dándole una información a Dios. Dios, es por ahí que voy. Entonces, como usted decidió que es por ahí que voy, ¿qué puede hacer Dios? Bueno, si tú quieres ir por ahí, yo lo tenía para ti por aquí, porque es aquí que yo recibo gloria. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6 al 8 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Qué es mejor? ¿Tener lo necesario en la voluntad de Dios o querer tenerlo mucho fuera de la voluntad de Dios? La respuesta como que se cae de la mata. Todos vamos a responder: no, sustento y abrigo en la voluntad de Dios. Pero tenemos que preguntarnos, o sea, yo estoy dirigiendo mi vida a entender que las cosas que ocurren no son fortuitas, no son casualidad en mi vida, sino que Dios la permite. Yo no estoy diciendo que Dios la provoca. Ahora, Dios la permite. Dios usa todas sus circunstancias. Todas sus circunstancias Dios la usa para su propósito y para su gloria. Todas. Y cosas que no entendemos, pero que nosotros no estamos llamados a entenderlo todo. ¿Ustedes creen que José, cuando los hermanos lo vendieron para llevarlo como esclavo para Egipto, él entendía? Pero pasaron los años, él fue el segundo después del faraón, y ahí fue que él entendió que Dios le había puesto en esa posición para salvar del hambre a su pueblo. Él había visto la mano de Dios. Él había visto un Dios soberano. Él había visto la providencia de un Dios soberano. Los eventos que ocurren en nuestras vidas son para su gloria. Y tenemos que entender eso. Es un ejercicio diario. El apóstol Pablo dice: yo he aprendido. Eso no fue que él lo recibió ¡fum! Y ya. No. Un ejercicio diario de la vida de
nosotros menguar para que Él crezca, de nosotros caminar obedientemente en la palabra de Dios, en santidad hacia Él, y Él va moldeándonos y nos va haciendo ver que Él tiene control de todas las cosas y encajando cada pieza en su lugar y haciéndonos ver que Él es Dios. Hermanos, Él es Dios. Él es Dios. Quiero decirle que estudiar este texto es muy motivador para mí. O sea, no solamente motivador, es un reto para mi vida. Porque he tenido que pedirle perdón a Dios porque me quejo. Porque quiero más. Porque Dios quiere que yo dependa más de Él y me queje menos. Que aprenda a confiar en Él, en lo que Él tiene para mí. Él me quiere decir que Él nunca me ha dejado, siempre ha estado conmigo y no me va a dejar. Y que yo me mantenga entendiendo eso para mi vida. Y Él lo quiere también para cada uno de ustedes. Él nunca nos ha dejado. Siempre ha sido fiel. El plato siempre ha estado en la mesa. ¿Por qué turbarnos y pensar y tendré comida para mañana? Pero Él nunca te ha faltado. Él quiere que aprendamos a depender de Él. Aprendamos a depender de Él. Quiero motivarles a ustedes, mis amados hermanos, a hacer ese ejercicio en nuestro diario vivir. De darle la oportunidad a Dios que nos enseñe a través de su palabra a entender que Él es Dios. Y que con tu vida, con la vida de cada uno de ustedes, hermanos de la Iglesia Bíblica Cristiana, Él tiene un propósito que nosotros ahora mismo no lo entendemos, pero que no tenemos que entenderlo, solamente tenemos que depender y confiar en Él. Que Dios le bendiga. Los próximos puntos los vemos la semana próxima. Guarden sus hojas para terminar.